Hola de nuevo y bienvenidos a la serie de conferencias de la clase de edificación y eficiencia. En esta ocasión especial, no solo por ser Exatec y por su destacada carrera, sino por el extraordinario rol que la firma que representa ha tenido en el desarrollo de la arquitectura sustentable. Antonio Pérez, quien dirige las operaciones de Perkins & Will, la cual, en términos de sustentabilidad a nivel mundial, liderazgo que ha tenido desde hace más de 80 años. Para mí fue muy revelador conocer hace más de 6 años el edificio del Parque Botánico Van Buren en Vancouver. Los estándares de certificaciones de sustentabilidad, incluyendo LEED Platino y el Living Building Challenge. Gracias también a la Escuela de Arquitectura, gracias a Igor. Bueno, conexiones globales y el diseño, así como su impacto, Will ha sido un líder global en el tema de sustentabilidad, en el tema de estos esfuerzos por generar ciudades mucho más resilientes y más saludables. Comienza desde 1935, la oficina se fundó en Chicago, somos ya cerca de 2.500, un poco más de 2.500 colaboradores a nivel mundial. Desarrollamos todas estas prácticas educativos, hoteleros, de interiores corporativos, así como recreativos de deporte y transporte. Y el diseño interior y bien planificado. Pero esto es muy importante, como empresa y parte de la filosofía humana, a esta escala humana y la importancia de conocer el por qué y para qué de los espacios. Estas conexiones que genera nuestra firma a partir del talento creativo que tenemos y los excelentes áreas y lo que se nos viene en el futuro, es como este espacio genera estos puntos de enfoque. Estamos buscando mucho en que los proyectos empiecen a reducir muchísimo la huella de carbono. Esto fue a partir de lo que Perkins & Will ha trabajado como una filosofía. Vemos al diseño como una entidad viva, un organismo vivo, que también tiene que ser mucho más resiliente. Los estándares de Real Life en nuestra industria de arquitectura y construcción han sido grandes aportaciones por parte de Perkins & Will. De hecho, nosotros diseñamos el primer indoor track para Estados Unidos, que es net zero completamente, y no necesariamente estos esfuerzos de energía positiva o para regenerar energía tienen que estar peleados con la estética. Los proyectos que Perkins & Will empuja es que tanto la funcionalidad como el espacio habitable y el espacio de core and shell o fachada platiquen una historia que refuerce esta filosofía de integrar todas estas partes con el fin de promover un proyecto mucho más sustentable, más amigable con el usuario. Y sí, me detengo un poco en este capítulo que llamamos Living Design. Es parte de una filosofía que estamos promoviendo muchísimo en la empresa. Perkins & Will ha venido desarrollando esto con el fin de complementar muchas áreas que se han venido trabajando en forma independiente, de generar espacios más diversos, más inclusivos, fomentar la regeneración y restauración de los espacios, reducir, como les mencionaba, la huella de carbono, proyectos más sustentables, más vivos, y todo esto debe de formar parte de un círculo integral. Los proyectos y la visión que tiene Perkins & Will y nuestra empresa son temas que queremos seguir explorando, trabajando, y ahora con este reto de una oficina en México y sobre todo para crecer en el mercado de América Latina, es algo que vamos a vivir día a día. Queremos muchísimo, tenemos muchísima intención por parte de Perkins & Will en desarrollar esta filosofía de Living Design. Hemos tenido ya pláticas con contratistas, con desarrolladores, con project managers, con gerencias, con proveedores de mobiliario, con proveedores de acabados. Este es un esfuerzo de todos. Perkins & Will puede promover estas ideas, pero necesitamos de todos para que esto se vuelva una realidad. ¿Por qué los proyectos LEED salen del mercado? Muchas veces son incosteables. Es a final de cuentas es porque el resto de los stakeholders no están haciendo su trabajo. Necesitamos ser un poco más enérgicos en la necesidad de generar espacios más sustentables y más saludables. Es para el beneficio de todos. Esto es Perkins & Will, es una breve introducción de nuestra empresa y lo que hemos querido hacer. Les quiero platicar un poco de mi historia y qué es lo que yo hago. A mí me encanta conectar, me encanta desarrollar proyectos a partir de la investigación, entender al cliente, entender las necesidades, entender los retos que podemos enfrentar y busco conectar
a los expertos en distintas industrias y busco delegar y busco desarrollar un equipo de trabajo que desarrolle esta visión y sueño que buscan muchas veces nuestros clientes o desarrolladores. Tenemos un equipo de muchos colaboradores, como les mencionaba, somos cerca de 2.500 interioristas, urbanistas y arquitectos. En el tema de América Latina hay un equipo de liderazgo que he venido también fomentando como parte de esta práctica global que tenemos hoy en día en México. Tenemos nuestro director regional que está en Miami, tenemos directores de práctica en Brasil y aquí en México, directores de diseño y de interiores en Miami, en Boston, en Dallas, en Austin, y también de estrategia y planeación en muchos mercados, pero la industria en la que queremos fomentar más el crecimiento a partir de lo que hemos desarrollado en Perkins & Will va muy relacionado al tema de educación, al tema de salud, al tema comercial, al tema de sustentabilidad. Yo tengo una historia interesante que quiero compartir con ustedes. Yo me incorporo con el equipo de Perkins & Will hace cerca de 5 años en la oficina de Dallas, y desde Dallas y Miami buscamos desarrollar proyectos para México y Centroamérica. Siempre lo he dicho y no me canso de hacerlo. Antes de arquitecto soy mexicano. Me encanta ser mexicano. Estoy orgulloso de mi país y orgulloso de mi gente y el talento que tenemos. Viviendo en Texas y desarrollando mi carrera profesional, quise involucrarme más de lleno en el área de hacer un mundo más inclusivo y diverso. Son tiempos complicados, son tiempos que tanto nosotros como sociedad hemos sido dañados, hemos sido un poco golpeados o no reconocidos, y eso lo vivimos en el día a día a nivel mundial. Y pues Estados Unidos es también un ejemplo de eso. Hay tantas cosas por seguir mejorando aquí en México, por seguir mejorando en Estados Unidos, por seguir mejorando a nivel global, que mi tarea fue precisamente eso, en generar a partir de mi práctica, a partir de mi profesión, un mundo un poco más inclusivo, a un apoyo mucho más sustancial al tema de comunidad hispana, principalmente arquitectos y diseñadores hispanos. Trabajé mucho con el capítulo de arquitectos latinos y fomentamos mucho esta idea de network, fomentamos mucho esta idea de generar trabajo y apoyo entre nosotros. Es un capítulo en mi vida en el cual me siento muy orgulloso. Y todo esto va muy de la mano a esta generación de un cambio positivo, siempre a largo plazo. No hay que pensar en cómo trabajar el presente, siempre es pensar en cómo trabajar el futuro. Y a partir de estos cambios sociales, económicos y ambientales, nosotros hemos, como práctica, como Perkins & Will, hemos trabajado y desarrollado muchos proyectos en una escala importante, una escala urbana, que es donde a final de cuentas generamos estos cambios positivos a un nivel macro. Es importante que antes de diseñar el lugar o el espacio tenemos que aprender a diseñar el camino, y este camino va muy de la mano también como ustedes arquitectos, futuros arquitectos, en cómo van a desarrollar su carrera profesional. Es algo que es importantísimo y más adelante voy a tocar más a profundidad. Somos arquitectos, pero también somos seres humanos. Hay que ser personas y profesionales que vivamos el día a día con una ética. Hay que ser mucho más empáticos con el contexto en el que vivimos. Y eso va también muy de la mano al tipo de proyectos en los que he tenido la oportunidad de colaborar desde la oficina de Dallas. Estos proyectos o usos son de las áreas en las que más queremos puntualmente desde Perkins & Will México seguir explorando y fomentando. Hay muchos desarrollos o desarrolladores, inclusive en México, que tristemente llaman proyectos de usos mixtos a aquellos que tienen 500, 600 departamentos y una tienda de 3x3 comercial en la parte baja. Fomentan que el proyecto de usos mixtos aquí en México generará esta comunidad y esta vivencia, reducirá la contaminación, el tráfico, pero no lo hemos hecho del todo bien. Esa es una realidad. Tenemos que seguir mejorando. Los usos mixtos de hoy en día tienen que estar más orientados al transporte público.
buscar fomentar este desarrollo vertical o esta densidad, pero que sea a partir de reducir realmente el uso del vehículo. El proyecto este que está en Dallas es un proyecto sí de usos mixtos que tiene un componente hotelero, de oficinas, está cercano a una línea de tren en un área donde se está desarrollando poco a poco cerca del centro de Dallas. Hay un respeto importante. Este fue el primer hotel diseñado por un arquitecto afroamericano para la comunidad afroamericana precisamente. Ese ADN se buscó mantener en la fachada. Es un proyecto que fomentaba mucho la renovación y restauración. Es a veces difícil entender cómo algunos desarrolladores buscamos irnos o buscan irse por una salida mucho más sencilla de construir o de demoler y reconstruir. Al final de cuentas, el impacto a nivel contexto se mantiene en el sentido de que sigue siendo un lugar que no tiene vida, que no es habitable. El valor de la propiedad no se incrementa nada más por tener una propiedad nueva o reconstruida. Hay que buscar restaurar, hay que buscar mantener este sentido y el alma de muchos proyectos que han sido precursores en ciertos temas sociales o demográficos. Hay formas de cuidar el desarrollo y que sea un desarrollo mucho más sustentable. Otros de las áreas que definitivamente este presente nos ha dejado un poco inquietos y que son doblemente motivantes a nosotros como arquitectos es que se vienen nuevos paradigmas. Sabíamos que la infraestructura en países como México a nivel salud no eran los mejores y ahora el presente que vimos nos hemos dado cuenta que estamos muy mal y hay muchas cosas por las que debemos y podemos seguir mejorando. Creemos firmemente en que buscaremos unas mejores alternativas que tanto la inversión pública como privada voltearán a ver con mejores ojos el desarrollo de proyectos que fomenten la salud y el bienestar a partir del deporte, a partir de hospitales o clínicas. Este proyecto puntualmente también en Frisco es también de este tipo de desarrollos que se vuelven de usos mixtos con temas hoteleros, de clínicas, pero ahí lo interesante es que ya hay alianzas que se empiezan a crear y que sentimos que van a seguir creciendo también aquí en México, desde la parte académica y tener una escuela de medicina donde puedan hacer sus prácticas sus estudiantes y que aparte formen este cuerpo con entidades como los Cowboys de Dallas, por ejemplo, que hicieron esta alianza con Baylor Scott, una universidad y un hospital allí en Estados Unidos. Es un proyecto que fomenta la investigación y está enfocado a deportistas de alto rendimiento en la comunidad para sus terapias físicas. Este es un proyecto sumamente interesante que la historia de este proyecto se tiene que ver desde todos los ángulos. Un proyecto bien planificado y bien hecho tiene que platicar en forma contextual y en forma directa lo que busca expresar esta empresa, su filosofía y sus valores. Tenemos que poder voltear arriba y ver una historia. Podemos voltear a partir de estos juegos de luces y sombras y también la integración de los sistemas pasivos. Todas las caras, todas las áreas, el espacio interior y el espacio exterior, tiene que expresarnos algo. Nosotros como arquitectos tenemos que creer en esa filosofía siempre. Y a partir de eso, sabemos que también los proyectos de hoy en día y los que se vienen en el futuro deben ser mucho más resilientes. Como les comentaba, esto también es un proyecto que nació en nuestra oficina en Dallas. Es una ampliación para un hospital general en Oklahoma. Y este es prácticamente un parteaguas interesante en el tema de resiliencia. Es un proyecto que va mucho más allá de los requisitos mínimos para una zona que tiene un impacto importante en el tema de tornados, con fachadas que se vienen reforzadas, también por el tema de proteger los generadores de electricidad y también cómo un proyecto de un hospital puede también fomentar un resguardo para la comunidad. En cualquier caso de emergencia, estos espacios, llamamos arquitectura, deben ser también protectores de comunidades, protectores de usuarios. Este tipo de proyectos resilientes es algo
que se empezará y debería empezar a verse mucho más en comunidades como México, que tienen impactos importantes, no solamente ambientales, sino sociológicos y económicos. Nos impactan huracanes, nos impactan diluvios, nos impacta la contaminación, nos impacta el tráfico, nos impactan terremotos. Hay que ser más resilientes en nuestra arquitectura y también como personas. Y para ello generamos nuevos paradigmas y es algo que queremos seguir realizando en el futuro. Este programa que se llama Resiliency es algo que ya desde la oficina en México hemos venido desarrollando y fomentando muchísimo. Nació a partir de una catástrofe natural en la isla y el país de Puerto Rico, donde muchas entidades y un esfuerzo a partir de un grupo de arquitectos por parte de nuestra oficina en Perkins & Will desde Boston, empezó a generar una llamada de auxilio y juntamos a muchos stakeholders y la oficina de Perkins & Will se trató de coordinar este esfuerzo porque al país realmente pasó el huracán María en el centro y destruyó por completo el país. Este tipo de catástrofes naturales las hemos vivido muchísimo también aquí en México, en las costas del Caribe y el Pacífico. Un huracán como estos, que fue en menos de 6 horas, ocasionó esto. El país por completo se inundó. Y claro que son imágenes desgarradoras, son imágenes que dan mucha impotencia y a partir de esto se generó Resiliency, ahora un trademark en el que ya no solamente pertenece a Perkins & Will, pertenece al mundo. Ya hay muchas otras oficinas de arquitectura que se han sumado a este esfuerzo y no depende solamente de los arquitectos. Necesitamos de todos, el apoyo de todos para fomentar ciudades y comunidades resilientes. Necesitamos de la industria pública, de la privada, de las universidades, de empresas también sociales o non-profit. Y todos este equipo de trabajo empieza a generar lo que nosotros llamamos un C approach, y este sí es no solamente de ver o hacer más visible esta problemática que existe hoy en día en el mundo, sino fomentar realmente una sociedad mucho más resiliente a cambios climáticos y a cambios económicos o demográficos. Perkins & Will, junto con el apoyo de universidades en Boston y universidades en Puerto Rico y arquitectos y consultores locales, empezaron a generar estos capítulos y diagramas de qué es lo que había sucedido en este país y de qué forma mejorarlo. Hacer guías de diseño en cómo proteger a las edificaciones que estaban. Muy importante, en comunidades marginadas, no hay que necesariamente dar pescado sin enseñar a pescar. Esto es algo súper importante. Se hicieron también muchas tipologías en diseño, desde el unifamiliar hasta multifamiliar, cómo mejorar lo que ya existía. Se hicieron brochures y documentos que buscaban precisamente eso. Primero que nada, dar atención a una necesidad que había sido mal observada, desarrollarla, investigarla y trabajarla. Esta información se compartió con el gobierno de Puerto Rico y se ha venido trabajando con todas las comunidades que fueron afectadas, porque esta es la filosofía de Resiliency. Estamos aquí juntos, estamos aquí para empoderar a comunidades locales, para diseñar y construir relaciones comerciales que fomenten esto, para colaborar con la entidad pública y soportar este desarrollo económico de los países. Estamos aquí para educar. El cambio climático, para algunos oídos u ojos, sigue siendo un tabú, sigue siendo una farsa. No lo es. Ya nos hemos dado cuenta de eso, quienes vivimos día a día los espacios o las ciudades. A partir del crecimiento sustancial en el tema industrial, se vino cambios importantes desde 1940 a los 80s, donde pues, las gráficas muestran, al menos aquí en Puerto Rico, la cantidad de huracanes y efecto climático que ha tenido pues esto. Para este país y con Resiliency nació este mapeo y este estudio a una comunidad en específico. Nos fuimos de lo macro a lo micro. Se hicieron análisis de los escurrimientos, se hicieron muchos análisis de topográficos, de sustentabilidad.
de cuáles son las áreas más afectadas, a partir de cuáles son las áreas también que queremos conservar o salvaguardar, el por qué y para qué, conocer también qué tipo de servicios informales, formales, de prestadores de servicios de salud o educativos se encontraban en la zona, porque problemas como estos seguirán pasando, y hago mucho énfasis en esto porque no solamente en el tema de desastres naturales, sino pueden venir siendo pandemias, pueden venir siendo virus, pueden venir siendo guerras civiles. Hay muchos cambios que generarán un golpe importante a tu comunidad o tu país, y tenemos que buscar la forma de seguir desarrollándonos, de seguir creciendo, de seguir haciendo arquitectura, de seguir construyendo, de seguir trabajando, de seguir diseñando. Y para poder planear ese futuro tenemos que entender nuestro presente y nuestro pasado. Conocer por qué éramos más vulnerables en ciertos lugares. Entonces, al nivel micro, pues se fueron a una entidad, a un distrito puntualmente, y ver de qué forma, a partir de diseño, desde paisajismo, desde manglares, empezar a ayudar a que las corrientes de agua no generaran esta nueva inundación o este impacto, este desarrollo a partir de sistemas pasivos y a partir de proyectos que fomentaran el ecoturismo y la regulación del uso de suelo para generar este tipo de ambientes o usos con el propio fin de no volver a inundar una ciudad por completo. Y yendo incluso a lo más micro, y en México pues puntualmente sería como un barrio de esta misma comunidad, ¿por qué se afectó tanto esta colonia? Y se hicieron muchos análisis de qué es lo que estaba pasando, cuál era el sistema constructivo que se estaba utilizando, de qué forma incluso a partir del paisajismo o de los cambios en el tema de la tierra podemos mejorar lo que es un río con mucha capacidad y de menor capacidad. Podemos generar estos manglares o trabajar un poco la topografía para que sirva de filtrar mucho estas corrientes de agua que se pueden generar. Como les mencionaba también hace unos minutos, el enseñar a las comunidades, no simplemente dándoles pescado, sino enseñarles a pescar, cómo sus propios edificaciones, casas, pueden utilizar el agua pluvial para muchos otros recursos, y también el tema de la irrigación, que es muy importante, y cómo distribuir estas aguas. Pues este era un proyecto, finalmente, que se hizo este framework a partir de estos análisis de lo que hemos venido fomentando con Resiliency, porque fue una comunidad muy afectada, definitivamente. Y Perkins & Will, a partir de Resiliency y todos estos stakeholders que se fueron sumando a este esfuerzo desde el estudio de Boston, ahora Resiliency es una realidad. Ya muchos otros estudios y ciudades están fomentando este esfuerzo. Y ahora en México no nos quedamos atrás, ya tenemos un capítulo de Resiliency México, donde ahora nuestra tarea ha sido puntualmente buscar estos stakeholders que queremos integrar al esfuerzo. Estamos acercándonos con universidades públicas, privadas, estamos acercándonos con desarrollo urbano, con Implan, estamos acercándonos con desarrolladores privados y gente y empresas que quieran realmente buscar la forma de que nuestro país y nuestras comunidades sean mucho más resilientes. Necesitamos de todos ellos para que se vuelva esto una realidad. Y me detengo un poco ahí por el tema de la resiliencia y de la sustentabilidad, porque ha sido también un impacto a una realidad que hoy en día vivimos también aquí en México. Ha sido muy complejo a veces entender el por qué no existen más proyectos o iniciativas que fomenten esta realidad que hoy vivimos, cómo generar proyectos más sustentables y más resilientes. Y el por qué necesitamos a todas estas entidades para hacerlo una realidad. Esto es un esfuerzo de todos. Nosotros, como les comentaba, la oficina de Perkins & Will, ya aquí en México, busca certificación LEED Gold y Fitwel 2 estrellas. Esta parte de sustentabilidad, esta parte de la salud de los materiales es algo que Perkins & Will quiere crecer y fomentar y ayudar a la industria. Necesitamos ver la forma que nosotros como arquitectos o ustedes futuros arquitectos puedan entender, primero,
para lograr venderlo de la mejor manera. La industria y los clientes finales o usuario final debe de entender que esto va mucho más allá del tema monetario. Es por nuestra salud, es por la salud de los espacios que vivimos. A final de cuentas, más del 80, me atrevo a decir 90% de nuestra existencia, de nuestra vida, lo vivimos en espacios encerrados, lo vivimos en espacios interiores. Es bien importante conocer qué es lo que estamos respirando en esos espacios. México y Centroamérica tienen una oportunidad gigantesca de seguir fomentando los proyectos que realmente sean saludables y sustentables. Tenemos un clima privilegiado en el sentido de que podemos hacer más uso de los sistemas pasivos. Este contexto en el que estamos, debemos de lograr mitigar y reducir el costo final para un proyecto que busque una certificación LEED, WELL o FitWell, porque va mucho más allá de este trend o de este marketing. No estamos vendiendo un servicio, estamos otorgando una mejor forma de hacer las cosas. Los desarrolladores, la gente, los clientes tienen que entenderlo. Y es nuestro trabajo como arquitectos y diseñadores hacer uso de estas palabras y hacer uso de esta filosofía para entender el por qué y cuándo. Por ejemplo, Perkins & Will, y estas son palabras de nuestro CEO, Phil Harrison, nuestra inversión en Monterrey, en México, puntualmente, es a partir de nuestro compromiso con clientes, pero también es para diversificar el talento. Hay mucho talento en México, hay mucho talento en los latinos, en hispanos. Tenemos que buscar la forma de potencializar ese talento y por eso sí quiero que nos centremos un poco en este tema. A mí me gusta hacer mucho este tipo de pláticas y sobre todo con futuros arquitectos o con estudiantes en que debemos de entender que tenemos objetivos grandes en nuestra vida. Si no los tienen ahí todavía presentes, busquémoslos. En el mundo laboral es muy distinto al académico. Sí hago mucho énfasis en que hay que saber competir. Tenemos que competir, compitan con ustedes mismos. Eso les va a abrir muchas puertas. Incluso el día de mañana no busquen clientes, busquen propósitos, en el sentido de que esos propósitos deben tener un objetivo claro, y es hacer nuestro mundo mejor. ¿Por qué? Porque hago mucho énfasis en el propósito. El trabajo o el cliente debe ser para ustedes una forma de desarrollarse como seres humanos, de una forma de desarrollarse como arquitectos. Si hay forma incluso también, y hicimos mucho énfasis en el tema de conexiones, el tema de tecnología hoy en día ha sido un parteaguas entre pros y contras. Si ahorita se sienten de repente cansados de toda esta información que ven por mensajes, por imágenes, por videos, el día de mañana que estén también trabajando, esa va a ser también su principal herramienta para trabajar. Entonces, increíblemente, aunque parezca algo extraño, este aparatito o esta tecnología que nos ha conectado, debemos aprender a desconectarnos de ella para vivir el día. Eso es algo bien importante y sí quiero hacer mucho énfasis para ustedes como futuros arquitectos en que hay que saber desconectarnos para conectarnos con lo que realmente importa. La oficina de Perkins & Will Monterrey, nuestro estudio, busca fomentar esta filosofía que tiene pues nuestra propia empresa. Estos espacios, obviamente, que es nuestro recibidor en la oficina, quiere fomentar un poco de lo que nosotros trabajamos a nivel empresa, cómo cuidamos los colores, las texturas, la línea, el respeto que tenemos a la ciudad en la que estamos ahorita trabajando. Sabemos que, por ejemplo, Monterrey tiene un contexto importante en el tema industrial. Sabemos que con las cementeras o concreteras y el tema de vidrio y el tema de acero, es una ciudad importante en este sector. Queríamos platicar un poco de esta historia, pero sí siempre recordando lo que es muy fuerte en la zona, que es, pues estamos rodeados de montañas, de áreas verdes, en el tema orgánico, en el tema de textura y colores y la calidez
de nosotros como mexicanos tenía que haberse representado en esta entrada de Perkins & Will. Este es un proyecto que busca el tema del LEED Gold. Cuando un proyecto, por ejemplo, y esto también es un tema que quería conversarlo con ustedes, en el caso de nosotros, cuando un proyecto que busca LEED, y esta es la versión 4.1 para LEED Gold, era un reto importante, porque entre más chico sea un proyecto, más difícil es contener todos los créditos que buscábamos en ese entonces. Necesitábamos encontrar 10 materiales o acabados que cumplieran con los estándares mínimos para tener el LEED. Entonces, un proyecto chico era difícil. Teníamos que fijarnos hasta en los selladores, selladores y pintura y todo lo que tuviéramos que trabajar en este proyecto para cumplir. En sí, todas las oficinas de Perkins & Will lo que promueven mucho la colaboración, el contacto directo con los espacios naturales y también exteriores, áreas de enfoque, áreas recreativas, áreas de colaboración, áreas de enseñanza, de investigación. Esto es nuestra oficina de Perkins & Will y de hecho me siento bien orgulloso de compartirlo con ustedes porque son la primera audiencia en la que presentamos un poco de nuestras oficinas. Y yo con eso sí quería cerrar mucho, nuevamente agradecerles por el tiempo que tuvieron y por haberme escuchado y haber escuchado un poco más de nuestra oficina de Perkins & Will. Estamos bien contentos de tener nuestra nueva casa en México. Le vamos a echar la mayor de las ganas y sí queremos hacer mucho énfasis nuevamente en que depende de todos ustedes, como futuros arquitectos y profesionales, en ser catalizadores de bien. Fomentemos mucho la sustentabilidad, fomentemos mucho el bienestar de los proyectos, materiales y desarrollos que nos están trabajando. Muchas gracias, Teosis, nuevamente, a SUME y a la Escuela de Arquitectura del TEC de Monterrey. Antonio, muchas gracias por tu plática muy interesante, reveladora, y creo que la aparición de Perkins & Will en México y en América Latina es definitivamente algo que va a sumar a el desarrollo de proyectos de calidad, de desarrollo sustentable, del liderazgo que ha mostrado la firma y ahora tú como representante del país. Felicidades por tu trabajo y muchas gracias por tu participación ahora. Estoy seguro que tendremos preguntas de los asistentes, entonces adelante, por favor, aprovechen que está aquí Antonio con nosotros. Yo me estaba preguntando ahorita cómo empieza este proceso creativo, ¿no? De decir, ok, vamos a abordarnos este proyecto o cuáles son sus cimientos para detectar, no sé, un propósito. Digo, ahorita acaban de llegar a Monterrey, ¿no? Entonces, México es un país que tiene muchos matices y existen diferentes contextos desde dentro de una misma ciudad, ¿no? Pero, ¿cómo ustedes empiezan todo este proceso creativo para abordar un proyecto en específico, ¿no? Eso es lo que me estaba preguntando. Sí, gracias, Víctor. Creo que en cualquier proceso creativo de nosotros como arquitectos, tenemos que escuchar mucho más de lo que hablamos. Tenemos que realmente poner más atención, ser más observadores. Como bien lo dices o lo mencionas, México es muy diverso, tiene muchas capas y muchos matices. Tenemos que entender al cliente y una vez que entendemos su necesidad, nuestro trabajo como profesionales es poderlos guiar a que desarrollen esta visión, porque muchas veces ni siquiera ellos conocen la visión que ellos tienen, saben que quieren generar algo, pero no entienden el cómo. Ahí está nuestro trabajo. Es a partir de escucharlos, de observarlos, de entenderlos, plasmar propuestas, pero hacerlos también entender que ellos son parte de esta trayectoria o este recorrido para hacer el proyecto. No se tienen nunca que imponer ideas, tenemos que ser muy flexibles y muy abiertos, pero también saber que este proyecto, y esto es algo que Perkins & Will practica muchísimo, es que ellos tienen la gran oportunidad de brindar o construir un espacio que fomente valores para bien a nuestra sociedad. O sea, ellos tienen que entender eso. Y nosotros como arquitectos tenemos que entender que, insisto mucho, no tenemos clientes, tenemos socios.
Y esos socios tienen que subirse al barco con nosotros. Nosotros tenemos que seguir navegando junto con ellos. Tenemos que hacer un equipo. El momento en que nosotros nos separemos y que ellos no entienden tanto la gerencia como el constructor, como el cliente y como el arquitecto, si no trabajamos y no navegamos en la misma dirección, no vamos a llegar a ningún lado. Y eso tiene que darse desde el primer día. Una pregunta más. ¿Cuáles diría usted, Antonio, que son los valores, ¿no?, que busca fomentar Perkins & Will? No sé si me pudieras decir, ok, estos son los valores, creemos que son los cimientos de Perkins & Will. Muy buena pregunta, porque sí son muchos valores. Definitivamente va muy arraigado a lo que platiqué de la filosofía de Living Design. Nosotros, como arquitectos, y los pasos que diseñamos deben ser lo más diversos, inclusivos, sustentables y saludables que puedan existir, sea cual sea un edificio de oficinas, sea un plan maestro de cientos de hectáreas. Siempre debemos fomentar que ese espacio es para todos y para el bien de todos, y que se debe ser lo más saludable y sustentable posible. Siempre. Eso va inscrito y tatuado en los desarrollos que diseñamos. Muchas gracias. Gracias, Víctor. ¿Alguna otra pregunta adicional? Yo tengo una para ti, Antonio. A ver, mencionaste que dentro de los objetivos que tienen es que se cumplan los objetivos de diseño sin sacrificar diseño, sin sacrificar los objetivos de sustentabilidad. Combinar estas dos. ¿Puedes contarnos alguna anécdota en donde esto se volvió difícil, en que realmente, como esperaban que se viera un edificio, pues tenía que ver diferente, digamos, con lo que se estaba pensando en diseñar? Sí, yo creo que todo, perdón, creo que el reto más importante, y todo se puede resumir con una sola palabra, comunicación. Y no es por el tema de idioma, es simplemente saber comunicar desde un inicio los objetivos, que queden muy claros, y también saber comunicar cómo vamos a llegar a esos objetivos. Si esto no viene descrito o no viene bien expresado desde un principio, el proyecto va a fallar, 100%. Eso es un hecho. La comunicación debe ser lo más directa y objetiva posible, desde el arranque, desde cualquier proyecto, desde el día 1, desde el kickoff, desde que estamos platicando con ingenieros, cliente, desarrollador. Los objetivos deben ser muy, muy, muy claros. Y después de que se asignen esos objetivos, si buscan un proyecto para una certificación LEED o no la buscan por un proyecto de certificación LEED, eso es secundario, porque para nosotros como arquitectos, y en el caso de Perkins & Will, nosotros vamos de todos modos por ese canal. Nosotros buscamos siempre fomentar ese proyecto a que busque unos estándares un poco más altos. Pero también tenemos que comunicarlo con el cliente. Si el cliente específicamente, porque al final de cuentas trabajamos para un proyecto y un objetivo en común, si el cliente desde el día 1 entiende estas bondades, pero simplemente no da en el modelo de negocios, tenemos que aceptarlo, tenemos que entenderlo, pero al menos por ética ya lo ofrecimos y ya lo pusimos sobre la mesa. Y por eso es bien importante. Desde el día 1 deben ser los objetivos muy claros. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta adicional? A mí me gustaría preguntarte, Antonio, ¿cómo ha sido tu visión desde una firma global en la manera en la que en México estamos abordando estos problemas que nos comentabas de resiliencia, de inclusión? Por ahí comentaste que pues sientes que estaban atrasados. ¿Podrías ahondar un poco más en esto? Sí, finalmente aquí ha habido un tema, y no solamente en México, esto es un tema global. Vuelvo al mismo concepto de cómo todas las entidades o estos stakeholders tienen que poner su granito de arena. No es un trabajo de uno solo. O sea, si nosotros seguimos como arquitectos creyendo que podemos cambiar el mundo solos, estamos equivocados.
el por qué se han pausado ciertos proyectos o por qué no hemos generado más comunidades sustentables y resilientes, va mucho o muy pegado desde que no nos hemos puesto de acuerdo en el tema público y privado, desde que queremos seguir desarrollando proyectos nuevos sin antes restaurar los viejos, desde que queremos seguir otorgando, como un claro ejemplo, que eso pasa muy seguido, otorgando computadoras a lugares que no tienen internet. A ese esquema también aplica en diseño. Si no resolvemos el problema desde raíz, por más que lo decoremos y que lo limpiemos y que lo pintemos, jamás vamos a mejorar. Muchas gracias por esto. ¿Alguien más quiera hacer una aportación? Antonio, yo me quedo con muchas lecciones aprendidas. Tengo una última pregunta. Adelante. Yo por ejemplo, no soy arquitecto, pero me interesan mucho todas estas ideas de sustentabilidad y creo que todos, como usted menciona, desde nuestra trinchera tenemos que tomar responsabilidad. Pero ¿cómo podríamos, no sé, crear conciencia en nuestro entorno para aproximarlos a estos cambios de paradigma? No sé si me doy a entender. Creo que si te entiendo es porque algo que es bien complejo en sea del lado de la arquitectura, sea de cualquier lado, es cómo lograr fomentarlo y sobre todo cómo lograr contagiarlo en forma positiva a que la gente se suba al barco y diga, bueno, es que lo de la sustentabilidad va por ahí y tenemos que generar proyectos o comunidades más sustentables y resilientes. Creo que debemos de cambiar el switch y esto no es un tema comercial, esto no es venderlo, tenemos que vivirlo, tenemos que realmente practicar esta filosofía. O sea, no podemos decir que hay un problema si no lo conocemos de lleno. Por eso a todos, y si realmente les apasiona, pues involúcrense con asociaciones que realmente crean en esto y que lo vivan el día a día. Visiten comunidades, mercados, colonias que sean quizá, no tienen que ser incluso marginadas o despobladas o lejanas a su ambiente o su entorno. Simplemente caminen un par de cuadras y vean el desconecte que hay urbano en nuestras ciudades o en nuestros países, cómo una calle a otra es totalmente distinta, cómo seguimos creyendo que podemos recorrer los espacios en forma peatonal o con bicicletas cuando es otra realidad. No hay la forma de caminar los espacios o de conectar de un lugar a otro. Entonces, mientras no vivamos estos espacios o esta realidad, no vamos a poder cambiarla. Lo platico porque también hay mucha gente que se ha involucrado en el tema de la salud de los materiales, en los proyectos o la investigación, a partir de también problemas que tuvieron con familiares. Por ejemplo, si un familiar de ellos falleció de cáncer, claro que te impacta y decir, bueno, ¿de qué forma yo puedo lograr que los proyectos que yo diseño en un hospital pues mejoren y que no entorpezcan el proceso de recuperación de un paciente en un centro de oncología? Entonces, mientras no vivamos esta realidad, no vamos a poder creer en esta filosofía. Hay que salir de nuestra burbuja y recorrer estos espacios, y recorrer la ciudad, y recorrer Muchas gracias, Antonio. Gracias de nuevo por tu disponibilidad. Muchas gracias por regresar a tu alma mater y esperamos poderte ver pronto. ¿Alguien más quiere hacer alguna participación? No, pues muchas gracias a todos. Nuevamente, estoy muy agradecido con la invitación. Sobre todo, pues, con el alma mater, con el TEC y Campus Guadalajara. Yo soy egresado de Campus Guadalajara y Guadalajara siempre lo añoro y lo extraño y lo llevo en mi corazón. Entonces, estoy contento, muy contento de estar ahorita platicando con ustedes nuevamente.
Pues gracias de nuevo y esperamos verte de nuevo pronto. Saludos. Gracias. No, muchas gracias a todos. Que estén muy bien.